pasión, crucifixión, resurrección. Esto es central y verás que pues, se vota el país, se vota a la calle literalmente, va a sus templos, pero también toma las calles en muchas de las grandes ciudades de Venezuela. Sorprende que aún siendo ciudades como la capital o Maracaibo o aquí en Puerto Ordaz, en los grandes barrios también, toman la ciudad, ¿no? Yo quisiera destacar una cosa aquí antes de que se me pase, que hay un espíritu misionero, literalmente de envío, que se renueva cada vez en Semana Santa en este país. O sea, parece mentira, pero creo que excepto la pandemia y aún así hubo formas en que no podía pasar por debajo de la mesa ni detrás del tapaboca el, la Semana Santa. O sea, hay un espíritu, insisto, hay un espíritu sobre todo joven, misionero, que se renueva cada vez más. Puedes ir, puede ser una misión dentro de su propio estado, en su propia ciudad, en sus propios barrios, o jóvenes que se preparan para ir a otros lugares más lejos donde, como decimos, pero los jesuitas nadie, no va nadie, ¿no? Mm. Entonces, esto es una cosa de verdad, tú podemos decir, bueno, se da menos, o más fuerza en un lugar, puede que se debilite un año, que la economía no acompaña a la parroquia o al instituto educativo, etcétera, pero se votan. O sea, tú puedes encontrar en lugares campamentos misión, como se llaman, de los jóvenes venezolanos, yendo a lugares a celebrar la Semana Santa con una población. Y una segunda cosa que quiero destacar, que a lo largo de muchísimos años, estos jóvenes no solamente acompañan, ayudan a preparar la Semana Santa, viven la Semana Santa con la gente, preparando desde una procesión hasta obras de teatro, dando catequesis, ayudando a los jóvenes a organizarse, etcétera, ¿verdad? Reforzando los que existen en estos lugares, sino que además regresan a sus lugares con una vivencia que con el paso de los años se traduce en una identificación con la religiosidad popular venezolana, que es muy viva, pues, o sea, podemos y creemos que necesita una mayor interlocución y constante interlocución para profundizar la fe que allí se expresa, pero desde luego existe y está muy viva sobre todo en el ámbito de la religiosidad popular. Te encuentras con jóvenes con formación universitaria, han hecho, en el caso de los jesuitas, pues cercanos a nosotros ejercicios espirituales o la aproximación a los ejercicios, etcétera. Tiene una formación, digamos, más ha completado o la ha integrado con más cosas, ¿no? Pero este joven, estos grupos, estos misioneros que van con gran espíritu juvenil y desprendido, todavía, todavía se da eso en Venezuela. Digo todavía porque, claro, tú puedes pensar en las coordenadas del país, las Mm. dificultades que hay, lo que ha vivido, ¿verdad? No es lo que más está en la radio, en la prensa, y menos en estos tiempos que hemos vivido en el país. Y sin embargo, tú te encuentras que positivamente hay una disposición a ir a lugares y a organizar esta expresión de fe de la gente popular. Hay una imagen, Wilfredo, que en esta Semana Santa, no sé si es mucha fábula, pero a mí se me recrea, ¿no? Que es, como tú lo has dicho, la pasión, la muerte y la resurrección. Inevitablemente uno trata de contextualizar a los venezolanos y las venezolanas. Y sobre todo en este año 2025 hay una realidad con los migrantes y con las familias de estos migrantes que muy bien valdría el cuadro para pintar ese viacrucis de contexto, ¿no? Como a la distancia, sobre todo, un grupo de familias están haciendo hasta lo imposible por acompañar a sus familiares a eso que pareciera ser hoy la cruz, ¿no? Pienso en los 238 venezolanos que han sido llevados a una cárcel en un país tercero, donde no han cometido ningún delito, donde no tienen cuentas con la justicia, pero que el poder ha decidido que tienen que ir a ese lugar. ¿Y cómo lo podemos plantear de esto? Repito, no sé si es una fábula, pero sí quisiera escucharte sobre lo que puede transmitir esta Semana Santa en nuestra espiritualidad a las familias que pasan por estos momentos tan complejos. No, yo creo que es muy pertinente lo que dices, por aquello de
recuerda que fuiste extranjero. Recordar que Jesús nació, era un inmigrante, o sea, no tuvo no lo recibían, ¿no? O sea, lo de dar a luz María en un potrero, no, hoy un pesebre lo hemos positivamente estetizado, digamos, ¿no? Muy bonitos nuestros pesebres, el recuerdo de Navidad, el nacimiento, pero sabemos de esa lectura también, sin forzar el evangelio, que bueno, que Jesús no tenía lugar donde nacer, ¿no? Y es de una familia que tiene que nacer fuera de su territorio, etcétera, y por lo tanto todo lo que eso suponía, sin derechos, sin sus templos, sin sus tradiciones, es decir, entonces el Jesús que hoy acompañamos también es un Jesús que tiene que ver con gente que ha sido maltratada en su vida, ¿no? Y el Jesús migrante, ¿verdad? Es ese que va camino, ese que va cargando con su cruz, es como una persona que ha sido maltratada, ¿verdad? Desconocida en su realidad humana fundamental, ¿verdad? Y lo sacaron primero se tuvieron que ir de Venezuela, los que se tuvieron que ir, ¿verdad? Por dificultades económicas, por dificultades políticas. Y después los que han sido maltratados también al ser enviados a otro país, de manera que estoy de acuerdo, o sea, que la realidad de la migración, de los deportados incluso, ¿verdad? Tiene que ver con esta figura de Jesús y nos recuerda lo del Evangelio, recuerda que fuiste extranjero, o sea, trata bien a los que vienen de otros lugares, ¿no? Entonces Jesús es ese también que va camino del Calvario, cargando con su cruz, y en él nos hacemos solidarios todos, ¿verdad? De tanta gente que está cargando con una cruz que también podemos decir que en cierto sentido es inmerecida, ¿no? Porque bueno, hay mucha gente inocente, ¿no? Y no lo sabemos, ¿no? Entonces creo que sí, que es una buena oportunidad para recordar tanta gente que va camino del Calvario, que ciertamente esta Semana Santa vive una pasión con Jesús. Ahora, yo me adelantaría también igual, amigos. Ustedes saben, porque probablemente no lo han oído muchas veces, como, bueno, creyentes, ¿verdad? Cuando asisten a misa, a la Eucaristía, esto del alma de Cristo, santifícame, pasión de Cristo, confórtame, de pasión de Cristo. Entonces aquí se entiende que la pasión de Cristo no es una ideología, no es un pañito caliente, sino que entras en un proceso profundo de identificación con la pasión de esta gente, ¿verdad? Y ahí la pasión está muy clara, ¿no? Está cargando con una cruz tremenda y va camino del Calvario, pero no sabe cuál va a ser el derrotero de su vida, sabe que la está pasando mal, ¿no? Entonces quisiéramos vivir esto con el sentido que nos da la pasión, que nos conforta profundamente, porque sabemos que en definitiva el camino de Jesús es un camino con sentido, que nos lleva a la resurrección. Y sin embargo, entra ese dolor, esta injusticia, esto que clama del cielo. Jesús no lo escurre, va hasta el final de su cruz. Y con eso nos dice, nosotros tendríamos que acompañar a la gente, ¿verdad? Que va camino del Calvario, ¿no? Pero, hay otros elementos que también acompañan particularmente este 2025, esta Semana Santa. Seguramente estará presente también los anuncios recientes por la santificación de José Gregorio, de la Madre Carmen Rendiles. ¿Cómo estos elementos podrían configurarse en medio de esta realidad tan compleja que vivimos? Lo que implica vivir la Semana Santa en ese proceso en el que vamos evolucionando en la reflexión para reconocernos como creyentes en cada una de las fases y los espacios de lo que vamos viendo hasta después del recorrido del Calvario, llegar a la resurrección y celebrar finalmente la victoria del bien sobre el mal, donde podemos incorporar elementos de la vida de estas dos personas que hoy están siendo reconocidas precisamente por su trayectoria, por lo que entregaron, por su historia de fe, por su vinculación y su relación con Dios, y que ahora se suman a quienes nos acompañan precisamente en esa interlocución, por decirlo en términos tradicionales, con Dios Padre. Sí. Mira, yo no soy un experto en esto
los procesos de reconocimiento para la canonización, pero puedo decir una cosa, ciertamente, ambos son del pueblo. O sea, antes de que ustedes que son más jóvenes se habrán dado cuenta que estuviese o no estuviese canónicamente reconocido doctor José Gregorio Hernández como un santo de nuestra iglesia, ¿verdad? Ya estaba en los altares de la gente, ya acompañaba la devoción popular. Esto en primer lugar no se nos debería olvidar nunca, o sea, fuere o no fuere, ya José Gregorio Hernández estaba en la cultura, está en la cultura popular, está en la religiosidad, está en la fe, incluso no solo popular, ¿verdad? Sino también de gente profesional, ¿verdad? Y de otra formación desde hace muchísimo tiempo. De estas figuras rescataría dos cosas. El que están a la altura de su tiempo, como solemos decir. José Gregorio Hernández es médico y no de cualquier perfil, por decirlo de algún modo, no de, vamos, que fue pasando. No, es una persona que está a la altura de lo mejor que se está investigando y haciendo en su tiempo. Es, digamos, un médico excelente. Y tan excelente como médico, como hombre de fe. Y vive las dos cosas en una expresión de servicio concretísima que llega entonces hasta nuestros días y penetra, digamos, los distintos estratos culturales venezolanos y las distintas personas, situaciones. Entonces, José Gregorio en ese sentido es un modelo humano de formación científica seria, profunda, y al mismo tiempo un hombre de fe, ¿verdad? Que se entrega con todo a cultivar lo que más lo acerca al servicio de los demás. Estas dos cosas son importantísimas juntarlas en un país donde pareciera que si estás muy bien formado, no, entonces tú no puedes tener fe ni expresiones religiosas ni confesiones de fe, etcétera, sino es una expresión trascendente, ¿verdad? En él hay concretísimo, no se puede dar con una piedra en los dientes. Muy orgulloso de que nuestro primer santo, ¿verdad?, sea un médico. Eso no se nos no puede quedar de lado. Y al mismo tiempo que un médico con ese perfil de hombre profundamente creyente, que se entrega al servicio de las personas, ¿verdad? A curar, a sanar, que en el Evangelio es central, es lo que hace Jesús todo el tiempo. Salvar, sanar son la misma palabra, curar, tener cuidado, cuidar la persona. Y eso es lo que hacen los venezolanos, nos podemos dar con una piedra en los dientes por eso. Y en Semana Santa podemos recordar, ¿verdad? Y encomendarnos a este gran hombre, ¿verdad? Que de todas maneras es un seguidor de Jesús, confiesa su fe en su persona, ¿no? Entonces, ambas personas, la hermana también, la religiosa Rendiles, también, o sea, es una entrega de principio a fin, a la altura de su tiempo, viviendo lo que le tocaba vivir, ¿verdad? Entonces, creo que esas dos figuras son para nosotros en este momento muy importantes porque nos muestran a los venezolanos que se puede vivir con profundo sentido cristiano la vida que pareciera que no tuviera sentido en medio de tantas dificultades, o que lo que le vemos es muy oscuro y resulta que estas personas dicen que no, es posible vivir haciendo el bien, sirviendo a los demás, y en el caso de José Gregorio con ese alto perfil científico. Padre Wilfredo, se acerca ya el Domingo de Ramos y luego las celebraciones propias de la Semana Santa. Su invitación, además, la iglesia está en pleno jubileo. Esperamos que el Papa Francisco pueda recuperar un poco más su salud y acompañar algunas de las celebraciones centrales para la Iglesia Universal, pero luego cada parroquia, cada iglesia, cada espacio tendrá su oportunidad de servir de espacio de encuentro para quienes somos creyentes en estos días. Qué invitación hacer de cómo vivir estos días, de cómo sumarse, de cómo incorporarse en estas tradiciones que precisamente sirven para esto, para reavivar nuestra fe, para ratificar nuestros compromisos. Yo sugiero este tiempo como el tiempo de hacer un ejercicio de máxima personalización. Entre más personal viva yo el Domingo de Ramos o la procesión del Nazareno o cualquiera que fuera la particular devoción popular en la que yo me encuentre,
o la que yo me acerque, vivirlo de la manera más personal posible. ¿Qué significa eso? Que yo encuentre no solamente lo que tradicionalmente, como decimos, se hace, sino que yo lo vivo muy personalmente de este modo, ¿verdad? Asumo mis ratos de silencio, asumo propicio los encuentros con otras personas que pueda conversar sobre la fe que llevamos juntos entre manos y que nos lleva. Entonces, muy altamente personalizado, insistiría en esto, que me hace humano, que me acerca a la gente, que me da la oportunidad de encontrarme con otros caminando en el Domingo de Ramos, que lo que me llevó a mi casa vuelve a conectarme con los demás que van con sus ramitos para su casa de regreso, lo ponen en su casa desde el momento en que la gente lo prepara para hacerlo, el que yo le digo a fulano, oye, consígueme uno por si yo no llego, etcétera. Pero hacerlo, insisto, esta vez como muy conscientemente, de la manera más personal posible, ¿verdad? En la que la persona se pone en ello, ¿no? Para mí esto es importante porque entre más se da así, de esta manera, ¿verdad? Más fuerte es esa expresión de fe de la comunidad, del conjunto, del grupo, del pueblo, como decimos, ¿no? Muy personalmente, ¿no? Muy personalmente. Ahora, a lo mejor no tengo tiempo, a lo mejor no me agarra el trabajo o alguna emergencia, ustedes que están en la radio tienen que cubrir cosas, etcétera. Entonces no les da tiempo a andar en la calle, como digamos, ¿no? Entonces, pero sí vivirlo personalmente, como tomar su rato de silencio profundo, encontrar el momento del café, el momento personal de sentir que estás con tu gente caminando ¿verdad? En el Domingo de Ramos, vas en la procesión, agitando las palmas. Eso es una manera muy personal de vivirlo, aunque no tengas la oportunidad de ir a todo, lo que es muy probable, ¿verdad? Justamente por lo que decíamos, ¿no? Vivimos en la ciudad, tenemos distintos trabajos, distintos horarios, en fin. Entonces yo insistiría en esto, vivirlo de la manera más personal posible. Tomarte los ratos de silencio personal, encontrarte con otros y decir, esta es nuestra fe. Hay un tema que también quisiera escuchar una orientación, Wilfredo, y es que, como digo yo, el tamborilero de la guerra anda suelto, anda por allí redoblando por cualquier esquina, y en las narrativas comunicacionales a las que hoy muchas personas tenemos acceso por televisión, por redes sociales, lo que nos llega es la premura de la guerra económica, la guerra comercial, la guerra física, la guerra, veíamos como, por ejemplo, la Unión Europea creaba un protocolo para que sus ciudadanos se preparen para vivir 72 horas y sobrevivir ante un conflicto bélico. Pero estamos ante muchas amenazas y unas narrativas que pueden ser pero muy desesperanzadoras, sobre todo para la gente que lucha el pan todos los días, la gente de la cotidianidad, la gente que al final se impacta con la guerra de aranceles, con los pactos migratorios, por la criminalización de la ciudadanía, etcétera, etcétera. ¿Cómo vivirlo esta Semana Santa sobre esta realidad que no es una particularidad solo de los venezolanos, sino que la gente en el mundo está sintiendo que las cosas no van por un buen camino o que van por un camino muy peligroso sobre los liderazgos que hay? Sí, Héctor, mira, al oírte se me ocurre lo siguiente. Bueno, por supuesto que hay una guerra arancelaria, como nombraste varios tipos, hay una Sí. arancelaria desatada. Yo creo que nuevamente, sin forzar el evangelio, uno puede volver al evangelio y encontrar en las escenas en las que le dicen a Jesús, se le acercan, o como con la escena de la mujer adúltera que veíamos el domingo de Ramos, el domingo pasado, ¿verdad? Y el evangelio dice, lo hicieron para ponerle una trampa. Leer y vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús, sabiendo que hay un contexto extremadamente dramático y trágico también, que estás en medio de una trama ruda de poder que está tramando la muerte, ¿ves? Que les importa poco la vida de la gente y de las grandes mayorías. Entonces, no es forzar el evangelio, Jesús va justamente en medio de un gran conflicto y mantener la mirada en Jesús y mantener la mirada en lo que nos mantiene humanos, ¿verdad? Deshumanizarse en este contexto es muy fácil, digamos, ¿no? Es como decir, bueno, así es el mundo, qué remedio, guerra es guerra,
¿verdad? El que a hierro mata, a hierro muere, no puede morir a sombrerazo, y nos vienen todas estas cosas tremendas en nuestra vida. Entonces nosotros podemos vivir esta Semana Santa al revés, nos podemos en una burbujita, todo es bello y nuestro Señor Jesucristo va a resucitar y todo eso, sí, muy bien, claro, pero ese es el extremo de escurrir el bulto de la tragedia que está en vivo y en directo, porque están viviendo muchas personas. Entonces, más bien centrar la mirada en Jesús para recordar cómo es el camino para vivir humanamente, tan humanamente como Jesús, que en el caso de Jesús es Dios, ¿verdad? Pero vivirlo tan humanamente como Él, como está a la altura de mis posibilidades. Yo diría entonces que tomando en cuenta ese contexto que también describes, la guerra no es solamente decir no a la guerra por principio, sino porque de hecho sabemos que humanamente no conduce a la vida de los seres humanos, a la vida de los hijos de Dios con dignidad. Reconocernos humanamente. Y con esto quisiera quedarme, ¿verdad? Reconocernos humanamente. La guerra es el desconocimiento de la humanidad. Tengo que hacer una construcción de un relato para acabar con el otro. Y ese relato es todo lo contrario de lo que vive Jesús en Semana Santa. No se deshumaniza, ¿verdad? En cambio, nosotros estamos en un lento convencimiento, atrapados, arropados por un relato, una construcción de un relato donde hay una deshumanización de los otros para que entonces podamos acabar con ellos. Una vez deshumanizados, una vez que son declarados pues simplemente inmigrantes, por ejemplo, eso no es gente, o simplemente son unos tipos que están endeudados. No, entonces pareciera que estas caracterizaciones deshumanizan y tenemos la tentación de deshumanizarnos arropados por estos grandes relatos, ¿verdad? Que cazan peleas por todos lados y que declaran guerras como estas últimas que se han declarado en nuestra parte del mundo, ¿no? Mantener la mirada en Jesús como el que va camino del Calvario cargando con su cruz, cargando con todos nosotros. Y hay gente que lo acompaña, gente que va con él hasta el pie de la cruz, como sabemos, ¿no? Tampoco es que hay gente, mucha gente de verdad de fondo, las mujeres, dice el Evangelio, que van con él hasta el final, ¿verdad? Están al pie de la cruz y van después, etcétera. Entonces ahí hay una propuesta de vivir la Semana Santa en nuestro tiempo humanamente. La tentación de deshumanizarnos es muy grande, Héctor y Irani, o sea, es muy grande. Entonces, mantener la mirada en alguien que a pesar del dolor, del sufrimiento y de la injusticia, no se deshumaniza y nos muestra el camino de ser seres humanos profundamente, creo que es algo que nos ayuda pues, a vivir la fe de una manera más concreta, aterrizada. Bueno, Padre Wilfredo, de verdad, muchísimas gracias, muy amable por acompañarnos esta mañana, atendiendo los micrófonos y las cámaras de Radio Fe y Alegría a esta hora. Vale, muy bien. Dios los cuide. Gusto en verte, Héctor. Irani, en contacto. Se cuidan. Amén. Amén. Muchísimas Así será. gracias. Ahí escuchábamos entonces, era el Padre Wilfredo González, sacerdote Jesús.